Vamos al encuentro del Señor. La Navidad es que Dios se ha manifestado a nosotros de forma sencilla, accesible. En la Navidad recordamos que se hizo bebé. Dios se manifestó en el silencio. Y Él desea manifestarse en tu vida. Quizás ya se ha manifestado, quizás has tenido un encuentro, pero de cualquier manera, Dios no ha terminado. Se quiere seguir manifestando en tu vida. Tiene algo que decirnos a cada uno. Entonces, hoy quiero compartir una palabra que compartí con otro sacerdote. O él compartió conmigo, diré. Quiero mostrarles 4 personajes de la Escritura, sencillamente, que nos dan ejemplo de diferentes formas, 4 formas que uno puede responder a Dios cuando Él se manifiesta. I want to talk about 4 ways that we see, 4 people in the scriptures that we see 4 different ways of responding. God wants to reveal Himself. How will we respond? Let me give you 4 examples. El primer ejemplo es lo que escuchamos de la primera lectura hoy. Un personaje, Ahaz. Ahaz era un rey de Israel. Y Dios se le manifestó por medio del profeta Isaías, en un tiempo de gran peligro. Se amenazaba un ataque de otro reinado, y el profeta Isaías viene y dice: el Señor se manifiesta a ti. Y el Señor le dice, Dios le dice a Ahaz: pídeme una señal y te la daré. Cualquier señal, tan alto como el cielo, tan bajo como el mar, lo que quieras, tú pídelo. Se manifiesta Dios con una oferta increíble. ¿Cómo respondió Ahaz? Le dijo: no, yo no pido nada. No quiero tentar al Señor. A veces nosotros respondemos con algo que parece muy humilde. Yo no pido nada, Señor. ¿Pero por qué lo dijo Ahaz? Parece en la superficie humildad, pero Ahaz, en este tiempo de tensión, la tensión era que los reinados del norte iban a invadir. Entonces Ahaz hizo un acuerdo con el pueblo de Asiria. Asiria había atacado y había matado a muchos israelitas. Eran enemigos, no de confianza, de seguro no eran de Dios. Pero Ahaz, para protegerse a sí mismo, porque iban a morir muchos, para protegerse a sí mismo, para que no lo derrumbaran a él, hizo un contrato con los enemigos, con los de Asiria. Entonces, cuando él le dijo al Señor: no, yo no quiero tentar al Señor, lo que quiso decir es: no te necesito. Yo ya tengo mi vida, yo ya tengo mi acuerdo, yo estoy bien, no te necesito, Dios. Esa fue su respuesta. Bajo de semejanza, humildad. Es fácil para nosotros responder así a Dios. Nuestra conciencia nos dice, el Señor nos habla en el silencio, nos invita a tomar un paso para aumentar nuestra fe, nuestra oración, y nosotros decimos: no, yo no quiero pedir nada, yo nomás vengo a dar gracias, yo no quiero pedir nada. Pero realmente estamos diciendo: no te necesito, yo estoy bien, yo tengo mi acuerdo, yo tengo mi plan. Otro personaje de la Escritura es Zacarías. Ahorita en el tiempo de Navidad recordamos que se manifestó Dios a Zacarías, que fue el padre de Juan el Bautista. Pero Zacarías era anciano, era un sacerdote del templo, y una vez al año
el sacerdote principal podía entrar a los santos de los santos. Era el tabernáculo, el lugar más sagrado del templo, y solamente una vez al año se podía entrar, y solamente un sacerdote podía entrar, pero como habían varios, se elegían por lotería. Y casualmente el año que iba a nacer Jesús, le tocó por suerte a Zacarías, un gran privilegio. Entró al lugar tan sagrado, y al entrar, me imagino que él sabía, quizás aquí se va a manifestar el Señor, porque esto es tan sagrado, tan especial. Él se fue preparando, era una cosa de nervios. Los sacerdotes cuando entraban, al quien le tocaba, se amarraban una cuerda a la cintura, y una cuerda larga, por si acaso se moría en la presencia de Dios, lo podían sacar para enterrarlo sin entrar. O sea, imagínate qué estaba pasando por la mente de Zacarías. Él se estaba preparando para un encuentro. Él sabía que se iba a manifestar Dios. Imagínate la imaginación. Él entra ahí al lugar tan sagrado y se manifiesta Dios. Un ángel le dice: tú, aún siendo anciano, aún en tu edad, y tu esposa también de edad, van a concebir un hijo, un profeta, quien sabemos es Juan el Bautista. ¡Wow! ¡Increíble! Se manifestó y va a concebir por milagro. ¿Qué responde Zacarías? ¿Cómo va a pasar esto? Buena pregunta. Suena natural. Quiere entender. No, lo castiga el ángel. Dice: por dudar no podrás hablar. Y se quedó mudo. Salió haciendo gestos, no podía contarle a la gente lo que vio. ¿Por qué se castigó? No por hacer una pregunta, no por falta de entender. Cuando Zacarías dijo cómo va a pasar, lo que fue en su intención es: no confío en ti. A veces Dios se manifiesta en tu vida y te inspira con una idea que se te hace imposible, que te inspira con algo que debes de hacer, o algo que te está pidiendo que confíes en Él, que va a salir todo bien, y nosotros decimos: no, me parece, como dicen en inglés, it's too good to be true. No confío. Qué tristeza. Una tercera es San José. Ahora tenemos un ejemplo muy bueno. San José, un hombre justo, como dice el Evangelio. Se le aparece el ángel durante la noche en un sueño. Se manifiesta a Dios. Y le dice que María ha concebido por medio del Espíritu Santo. Lo interesante es que San José, él, cuando se enteró que se había embarazado María, dice el Evangelio que no quería ponerla en evidencia y pensó dejarla en secreto. O sea, él pensó, cuando escuchó que María tenía bebé, dijo: me voy a divorciar de ella, pero en secreto, que nadie sepa. Es importante entender por qué, para saber qué es lo que Dios estaba manifestando a José. Hay tres teorías de por qué San José quería divorciarse de María. Una es porque pensó: ay, María estuvo con otro hombre. Pero no es muy posible que eso sea la realidad, porque dice que era hombre justo. Y en la ley judía, en ese tiempo, la justicia, cuando una mujer había pecado por adulterio, era que fuera puesta a la muerte, a piedrazos. Y siendo un hombre justo, eso hubiera hecho, pero no lo hizo. Entonces no es muy posible que él pensó que se había embarazado con otro hombre. Galilea, donde estaban ellos, era el pueblo de ellos, de María y José, era de 300 habitantes.
Entonces muy creíble que él conocía muy bien a la Virgen María desde toda su vida. Él conocía, imagínate, alguien que nunca había pecado, todos la hubieran conocido. Por lo menos entender que era alguien especial. Entonces, la segunda teoría es que José dijo, me voy a divorciar de ella calladito, porque... ¿cuál era la segunda? No, ya se me olvidó esa. Es una teoría. Hay que decirte la que es muy posible, muy creíble. Es que él sabía que esto era algo especial. O sea, pudiera haber sido que él pensó que no entendía y no quería meterse en cualquier lo que fuera lo que esté pasando. La tercera teoría, la más creíble, es que él sabía que esto era algo de Dios. Cuando la Virgen María, imagínate, es muy creíble pensar que la Virgen María fue la que le dijo, estoy embarazada, y le explicó la historia. El ángel se apareció, me dijo que iba a ser el Hijo de Dios, etc. San José, siendo un hombre justo y bueno, humilde, quiso divorciarse en secreto porque él no se sentía digno. Dios se manifestó por medio de María y él dijo, mejor no, porque yo no soy digno, no soy libre de pecado, no soy como María. Me siento demasiado pequeño para tomar el Hijo de Dios. Eso es algo que uno puede responder, pero nota que el ángel se manifestó durante sus sueños y le dijo, no dudes en recibir a tu casa María. Y le confirmó otra vez que es del Espíritu Santo y le hizo saber, o sea, tú, José, te queremos entregar este Hijo Jesús que salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, se hizo claro que no era nomás para María, era un llamado para él también. Entonces, aún sintiéndose indigno, inmediatamente al despertarse, dijo, lo tomó María y el niño Jesús. De ese momento se comprometió. Pero tú y yo podemos sentirnos que no somos dignos. Y eso está bien. Pero escucha, cuando Dios te llama hay que responder como José. María es la última, la cuarta. María, cuando Dios se manifestó por el ángel Gabriel, que iba a concebir, ¿qué dijo María? ¿Cómo va a ser si yo no he conocido al hombre? Hay una tradición muy creíble que María había hecho una promesa de ser virgen, de conservar su virginidad. Y varias otras cosas que sabemos de María. Pero cuando ella dijo, ¿cómo va a ser? Parece que dijo lo mismo que Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Parece duda. Pero no fue. María genuinamente quería entender. Ella, de una postura de total confianza de Dios, quería entender porque ella había hecho una promesa de ser virgen. Ella no había tenido relaciones con ningún hombre y nunca quería tenerlas, no planeaba tenerlas. Entonces ella cuando dijo, ¿cómo va a ser? Quería entender, ayúdame a entender. Pero en su corazón su respuesta era, claro, yo quiero hacer la voluntad de Dios, confío en ti. Ella no estaba dudando como Zacarías, no confío, no era como Ahaz, que ya había hecho sus planes, no quiero pedir nada, no. María era genuina, humilde, dijo, ¿cómo va a ser? Tú y yo podemos hacerle preguntas a Dios para entender mejor. Cuando vemos nuestra conciencia nos está diciendo que Dios nos está llamando a tomar estas acciones, a tomar estas responsabilidades, está bien decirle, pero ¿cómo va a ser? Pero con grande confianza, no dudar de Él y no de tener la soberbia de pensar de que mis planes son suficientes. Aquí estamos en esta misa para admitir que lo necesitamos y al prepararnos para la Navidad hay que preparar nuestros corazones, anticipar la tentación, anticipar que Dios se va a manifestar en tu vida, más de una vez, de seguro, porque Dios habla en el silencio. Hay que anticipar que Dios se quiere manifestar en tu vida y hay que manifestar la tentación, hay que anticipar la tentación a responder como Zacarías. No confío.
Hay que resistir la tentación y anticipar que nos va a entrar la tentación a hacer nuestros acuerdos como Ahaz y decir, no, yo estoy bien, yo no voy a pedir nada. Y hay que anticipar la humildad, el peso de sentirse indigno como San José y no tener miedo. Anticipar y pedir la gracia de ser como María, humildemente decir sí y tratar de entender mejor para hacerlo bien.